Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro los va a dejar pensando. Ajá, La guerra cognitiva. interesante. Vamos a estar analizando un artículo. Ajá, Se titula La guerra por tu sentido, guerra cognitiva. ok. Y está publicado en el sitio web Resistance 61. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es cómo la guerra ha evolucionado, Evolucionado. más allá de los campos de batalla tradicionales, Ya. para invadir un nuevo territorio, la mente humana. Exacto. Y lo que hace que este tema sea tan relevante es que no se trata de una hipótesis futurista. La guerra cognitiva ya está sucediendo. Ya. Y nos afecta a todos. El artículo habla de conceptos como el dominio humano, las herramientas cibernéticas y la doctrina de la OTAN, todos enfocados en un objetivo: ¿Cuál? manipular nuestra percepción de la realidad. Dominio humano. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, ya estamos viendo ejemplos de esto en nuestra vida cotidiana. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro. El dominio humano es un concepto que aparece en documentos militares Ajá. y se refiere a la importancia de influir en la población Influir. a nivel social, cultural y psicológico. Ya no se trata solo de conquistar territorio físico, sino de controlar las mentes. El artículo cita una frase escalofriante: Ah, sí. solo el dominio humano puede traer la victoria final total. Es decir, que la batalla final no se libra en un campo de batalla tradicional, No. sino en nuestras propias mentes. Exactamente. Asusta un poco, ¿no? Y el artículo menciona ejemplos concretos de esto. Sí, menciona la Operación G de Helm, Ok. un ejercicio militar realizado en Estados Unidos en 2015. Ajá. Lo curioso es que este entrenamiento se llevó a cabo en territorio estadounidense, ¿En serio? utilizando a la población civil como parte del ejercicio. Entrenar para la guerra en tu propio país usando a tu propia gente como objetivo. Eso genera muchas preguntas. ¿Cuál era el propósito de esta operación según el concepto del dominio humano? El artículo sugiere que el objetivo era precisamente dominar a la población local, utilizando técnicas de guerra cognitiva para moldear sus percepciones Ajá. y comportamientos. ¿Y cómo se supone que logran ese dominio? ¿Qué tipo de herramientas utilizan para manipular nuestras mentes? Ahí es donde entran las herramientas cibernéticas de control. El artículo habla de cómo las agencias de inteligencia utilizan la información que dejamos en Internet Ajá. para crear perfiles psicológicos. Están diciendo que nos espían a través de nuestras redes sociales. Todos esos me gusta y comentarios que dejamos son utilizados en nuestra contra. Exactamente. No es que nos estén observando individualmente, pero sí recopilan datos sobre nuestros gustos, opiniones, miedos. Veo. Con esa información crean lo que llaman gráficos psicográficos. Gráficos psicográficos. Suena a algo salido de una novela distópica. ¿Para qué se utilizan estos gráficos? Para manipularnos, claro. El artículo explica que la inteligencia artificial se utiliza para dirigir mensajes específicos a individuos concretos, basándose en sus perfiles psicográficos. Imagina que un algoritmo sabe que eres susceptible a ciertos miedos o deseos. Puede utilizar esa información para mostrarte contenido que te manipule emocionalmente. Es como si nos estuvieran mostrando una versión personalizada de la realidad, Sí. diseñada para influenciarnos. Y lo peor es que, como dices, probablemente ni siquiera nos demos cuenta de que estamos siendo manipulados. El artículo menciona algo sobre un ex vicepresidente de Facebook. Sí, cita a un ex vicepresidente de Facebook diciendo: tus actitudes, sin darte cuenta, están siendo programadas. Es una frase que realmente te hace pensar en el poder que tienen estas plataformas sobre nuestras mentes. Es como si estuviéramos jugando a un juego que está diseñado para mantenernos enganchados, Sí. sin importar el costo. Como esas máquinas tragamonedas que te dan pequeñas recompensas para que sigas jugando, sin darte cuenta de que estás perdiendo más de lo que ganas. Es una analogía muy acertada. Las redes sociales funcionan de manera similar, ¿Ya? utilizando notificaciones, me gusta y comentarios para mantenernos enganchados y generar más datos sobre nosotros mismos. Y mientras más tiempo pasamos en estas plataformas, más información les damos para que perfeccionen sus estrategias de manipulación. Es un círculo vicioso. Ajá. Pero, ¿cómo manipulan el contenido que vemos en línea? ¿Cómo logran que ciertos mensajes nos lleguen y otros no? El artículo menciona un algoritmo Ajá. llamado Word2Vec. Ok. Este algoritmo utiliza el lenguaje natural para crear asociaciones entre palabras. Por ejemplo, pueden hacer que asociemos la palabra libertad con conceptos positivos o negativos. Ah.
dependiendo de la agenda que quieran promover. Es decir, que pueden moldear nuestra percepción de la realidad simplemente manipulando las palabras que utilizamos para escribirla. Exacto. Y hay ejemplos concretos de cómo se utiliza este algoritmo para manipularnos. El escándalo de Cambridge Analytica es un buen ejemplo. En ese caso, utilizaron los datos de millones de usuarios de Facebook para crear perfiles psicográficos y manipular las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. A través de la publicidad dirigida y la difusión de información falsa, lograron influir en el voto de muchas personas. Es increíble cómo pueden utilizar nuestras propias mentes en nuestra contra. Pero ¿qué tiene que ver la OTAN en todo esto? La OTAN ha desarrollado su propia doctrina de guerra cognitiva, publicada en 2020. Ajá. Esta doctrina reconoce la importancia de la manipulación psicológica como arma de guerra. ¿Y qué dice exactamente la doctrina de la OTAN sobre la guerra cognitiva? En esencia, la describe como una forma de guerra no convencional, que utiliza herramientas cibernéticas para alterar los procesos cognitivos del enemigo. O sea que la OTAN está utilizando las mismas tácticas de manipulación que acabamos de describir. ¿Y cuáles son sus objetivos? La doctrina de la OTAN habla de debilitar al enemigo, Debilitar. disminuyendo la confianza pública en sus instituciones, aliados y líderes. Se trata de sembrar la discordia y la desconfianza en la sociedad, Ya veo. utilizando la manipulación psicológica como arma. Es decir, que están utilizando la guerra cognitiva para desestabilizar países y gobiernos. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo manipulan la percepción de la gente? El artículo menciona la existencia de 3 campos de atención que se utilizan para controlar la narrativa sobre temas específicos. Estos campos de atención se utilizan para moldear la opinión pública y dirigirla hacia la dirección deseada. 3 campos de atención. Bueno. Suena intrigante. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro, y imaginemos que estamos hablando de un tema como el cambio climático. El primer campo de atención sería la narrativa oficial, la que nos llega a través de los grandes medios de comunicación y las instituciones gubernamentales. La versión oficial de los hechos. Correcto. ¿Y qué es el segundo campo de atención? El segundo campo de atención está ocupado por personas que cuestionan la narrativa oficial. Son aquellos que buscan información alternativa, que no se conforman con las explicaciones oficiales. Sin embargo, este campo también está plagado de falsos disidentes. Falsos disidentes. ¿Quiénes son? Son individuos o grupos que se presentan como críticos de la narrativa oficial, pero que en realidad están controlados por el sistema. Su función es desviar la atención de la verdad y mantener el debate dentro de ciertos límites. Es decir, que nos hacen creer que hay un debate real, Sí. cuando en realidad todo está controlado. ¿Y qué hay del tercer campo de atención? El tercer campo de atención es el más difícil de alcanzar. Es el campo de la verdad, donde encontramos a aquellos que investigan a fondo, que buscan conexiones más profundas y que no se conforman con las explicaciones superficiales. Suena como un grupo selecto, ¿no? ¿Cómo podemos saber si estamos en ese tercer campo, buscando la verdad real? Es una buena pregunta. No hay un camino fácil. Pero hay algunas señales que nos pueden guiar. Una de las señales más importantes es que la información que encontramos nos desafía, nos hace cuestionar nuestras propias creencias. Si solo buscamos información que confirme lo que ya pensamos, corremos el riesgo de quedar atrapados en nuestra propia burbuja. La verdadera información, la que nos ayuda a crecer y evolucionar, a menudo nos saca de nuestra zona de confort. Entonces no se trata de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas, sino de estar abiertos a nuevas perspectivas, incluso si nos resultan incómodas. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer para cultivar esa apertura mental, esa capacidad de cuestionar lo que nos dicen? Bueno, en primer lugar, es fundamental ser conscientes de que la guerra cognitiva existe y que está sucediendo ahora mismo. Claro. No podemos combatir un enemigo que no reconocemos. Totalmente de acuerdo. Si no somos conscientes de la manipulación, seremos víctimas fáciles de ella. Y una vez que reconocemos el problema, ¿qué podemos hacer para protegernos? Una de las herramientas más importantes es el pensamiento crítico. Debemos aprender a cuestionar la información que recibimos, a buscar diferentes perspectivas, a no creer todo lo que nos dicen. Es decir, no podemos ser consumidores pasivos de información. No. Tenemos que convertirnos en investigadores activos, en detectives de la verdad. Pero a veces puede ser abrumador, ¿no?
Hay tanta información disponible, tantas voces que compiten por nuestra atención. ¿Cómo podemos saber en quién confiar? Es cierto, la sobrecarga de información puede ser paralizante. Por eso es importante diversificar nuestras fuentes de información. Claro. No podemos depender solo de los grandes medios de comunicación Mm. o de las redes sociales. Claro, hay que buscar información en medios independientes, en libros, en documentales. Exactamente. Y también es fundamental desarrollar nuestra capacidad de discernimiento. De discernimiento. Aprender a distinguir la información real de la falsa, a identificar las técnicas de manipulación Ya. y propaganda. Suena un trabajo duro. Vale la pena tanto esfuerzo. Absolutamente. Nuestra libertad de pensamiento está en juego. Mm. Si no nos esforzamos por desarrollar nuestro pensamiento crítico, seremos presa fácil de la manipulación. Tienes razón. No podemos permitir que nos conviertan en autómatas, en esclavos de la información. Debemos luchar por nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de discernir la verdad de la mentira. Volviendo a los 3 campos de atención que mencionábamos antes, ¿puedes darnos ejemplos concretos de cómo se utilizan para manipular la narrativa sobre un tema específico? Claro. Tomemos como ejemplo el tema de las vacunas. El primer campo de atención, la narrativa oficial, nos dice que las vacunas son seguras y eficaces, que son la mejor forma de protegernos de las enfermedades. Esa es la información que recibimos a través de los medios de comunicación masivos, de las instituciones de salud, de los gobiernos. Exactamente. El segundo campo de atención está ocupado por aquellos que cuestionan la narrativa oficial. Algunos argumentan que las vacunas no son tan seguras como nos dicen, que hay riesgos que no se están teniendo en cuenta. Otros se oponen a la obligatoriedad de la vacunación, argumentando que viola la libertad individual. Y aquí es donde entran en juego los falsos disidentes, ¿verdad? Sí, los falsos disidentes son aquellos que se presentan como críticos de la narrativa oficial, pero que en realidad están controlados por el sistema. Su función es desviar la atención de la verdad y mantener el debate dentro de ciertos límites. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de falsos disidentes en el debate sobre las vacunas? Claro, algunos falsos disidentes argumentan que las vacunas causan autismo, una afirmación que ha sido repetidamente desmentida por la comunidad científica. Ya veo. Otros promueven teorías conspirativas, como la idea de que las vacunas son una forma de control de la población. Entonces, su objetivo no es realmente cuestionar la narrativa oficial, No. sino sembrar la confusión y la desconfianza. Exactamente. Y al hacerlo, impiden que la gente acceda al tercer campo de atención, el campo de la verdad. ¿Y qué hay del tercer campo de atención en el debate sobre las vacunas? ¿Qué información podemos encontrar allí? En el tercer campo de atención encontramos a aquellos que investigan a fondo los estudios científicos sobre las vacunas, Ya. que analizan los datos, Ajá. que cuestionan los posibles conflictos de intereses. Es decir, que buscan una visión más completa y crítica del tema, Sí, más allá de las simplificaciones y las agendas ocultas. exactamente. Y es en este tercer campo de atención donde podemos encontrar información realmente valiosa, que nos ayude a tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. Ajá. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de discernir la verdad de la mentira? ¿Cómo podemos navegar por este mar de información y encontrar el camino hacia la verdad? No es fácil, pero hay algunas estrategias que podemos utilizar. Una de ellas es aprender a identificar las técnicas de manipulación y propaganda. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estas técnicas? Claro, una técnica común es el uso del miedo. Ajá. Los manipuladores a menudo intentan asustarnos para que actuemos de cierta manera. Ya veo. Por ejemplo, pueden exagerar los riesgos de una enfermedad o de una amenaza para que nos sintamos obligados a tomar medidas drásticas, como vacunarnos o apoyar una guerra. Es como cuando nos dicen que si no nos vacunamos vamos a morir, o que si no apoyamos la guerra seremos invadidos por el enemigo. Exactamente. Otra técnica común es la apelación a la autoridad. Los manipuladores a menudo citan a expertos o a figuras de autoridad para dar credibilidad a sus afirmaciones. Es como cuando un político dice que debemos creerle porque él es el presidente. O cuando un científico dice que debemos confiar en él porque tiene un doctorado. Claro. El problema es que no todas las autoridades son confiables. Ya. Hay expertos que pueden estar equivocados o que pueden tener intereses ocultos. Puede ser Por eso es importante no aceptar ciegamente lo que nos dicen las autoridades, sino cuestionar sus afirmaciones y buscar información adicional. Entonces, la clave
está en no ser crédulos, en no aceptar pasivamente lo que nos dicen, sino en desarrollar una actitud crítica y cuestionadora. Exactamente. Y otra técnica de manipulación que debemos tener en cuenta es el uso de la repetición. ¿Qué te refieres con repetición? Los manipuladores a menudo repiten una y otra vez la misma información, Ajá. con la esperanza de que con el tiempo la gente la acepte como verdadera, aunque no lo sea. Es como cuando nos bombardean con la misma publicidad una y otra vez hasta que terminamos comprando el producto, aunque no lo necesitemos realmente. Exactamente. La repetición puede ser muy efectiva para moldear la opinión pública, especialmente si se combina con otras técnicas de manipulación. Entonces debemos ser conscientes de que la repetición no es garantía de verdad. Solo porque una afirmación se repita muchas veces no significa que sea cierta. Así es. Debemos aprender a filtrar la información que recibimos, Ya. a identificar las técnicas de manipulación Ajá. y a buscar la verdad por nosotros mismos. Todo esto suena a un gran desafío. ¿Realmente podemos ganar la batalla contra la guerra cognitiva? No es fácil, pero creo que sí podemos. Ujú. La clave está en desarrollar nuestra conciencia, Ajá. nuestra capacidad de pensamiento crítico Ujú. y nuestra determinación para defender nuestra libertad de pensamiento. Y en buscar la verdad, por supuesto. Exactamente. La verdad es nuestra mejor arma contra la manipulación. Si nos mantenemos informados, si aprendemos a discernir la verdad de la mentira, si nos negamos a ser manipulados, podemos derrotar a los que intentan controlar nuestras mentes. Es una batalla que vale la pena librar. Sin duda, la libertad de pensamiento es uno de los bienes más preciados que tenemos. Y es algo que debemos defender con todas nuestras fuerzas. Hemos hablado mucho sobre las herramientas y técnicas que utilizan para manipularnos. Pero ¿qué hay de nuestra propia responsabilidad en todo esto? ¿Somos simples víctimas de la guerra cognitiva? ¿O también somos responsables de nuestra propia manipulación? Esa es una pregunta muy importante y la respuesta es que sí. Tenemos una responsabilidad. No somos solo víctimas pasivas de la manipulación. Ajá. También somos participantes activos. ¿De qué te refieres? A que a menudo contribuimos a nuestra propia manipulación al no ser críticos con la información que consumimos, al no cuestionar lo que nos dicen, Ajá. al no buscar diferentes perspectivas. Es decir, que a veces nos dejamos manipular porque nos resulta más cómodo que pensar por nosotros mismos. Exactamente. A veces preferimos creer lo que nos dicen, aunque no tenga sentido, que enfrentarnos a la realidad y cuestionar nuestras propias creencias. Y eso nos convierte en cómplices de nuestra propia manipulación. Así es. Pero la buena noticia es que podemos cambiar eso. Podemos empezar a ser más críticos con la información que consumimos, Ya. a cuestionar lo que nos dicen, Ajá. a buscar diferentes perspectivas. Podemos empezar a pensar por nosotros mismos. Exactamente. Y al hacerlo, nos convertiremos en ciudadanos más libres, más informados y más capaces de resistir la manipulación. Es un camino que requiere esfuerzo, Sí, pero que vale la pena recorrer. sin duda. La libertad de pensamiento es un tesoro que debemos proteger. Y la mejor forma de hacerlo es desarrollando nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Y ahora, para seguir profundizando en este fascinante y a la vez preocupante tema de la guerra cognitiva, vamos a adentrarnos en un concepto que el artículo menciona como clave para entender cómo se manipula la percepción. Los campos de atención. Exacto. Vamos a analizar con más detalle cómo funcionan estos campos de atención. Ajá. ¿Quiénes los controlan? ¿Y cómo podemos identificar las señales de manipulación? Prepárense para una inmersión aún más profunda en la mente del enemigo. Porque en esta guerra, la batalla más importante se libra en nuestro propio cerebro. Retomando nuestra inmersión en la guerra cognitiva, hemos estado explorando esos campos de atención que, según el artículo, se utilizan para moldear la narrativa pública. Ya hablamos del primer campo, que es la narrativa oficial, y del segundo, donde encontramos a los falsos disidentes. Ahora, ¿qué nos puedes contar sobre el tercer campo? El de la verdad. ¿Cómo lo encontramos? Como decíamos, este tercer campo es el más difícil de alcanzar. Es donde se encuentran aquellos que realmente investigan a fondo, que buscan conexiones más profundas, que no se conforman con las explicaciones fáciles. Es un espacio donde la información se analiza críticamente, donde se cuestionan las fuentes y las agendas ocultas. Suena como un lugar bastante exclusivo. ¿Cómo podemos saber si estamos en ese tercer campo buscando la verdad real? ¿Hay alguna señal que nos indique que vamos por buen camino? No hay un mapa infalible, pero sí hay algunas pistas.
Una señal importante es que la información que encontramos nos desafía, nos hace cuestionar nuestras propias creencias. Si solo buscamos información que confirme lo que ya pensamos, corremos el riesgo de quedar atrapados en nuestra propia burbuja. La verdadera información, la que nos ayuda a crecer y evolucionar, a menudo nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, no se trata de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas, No. sino de estar abiertos a nuevas perspectivas, incluso si nos resultan incómodas. Es un proceso constante de aprendizaje y autocrítica. Exactamente. Y en este tercer campo, la búsqueda de la verdad implica ir más allá de lo evidente. Ujú. Investigar las motivaciones e intereses que hay detrás de la información que recibimos. Hablando de motivaciones e intereses, el artículo menciona algunos ejemplos de agendas que operan detrás de la narrativa oficial. Como las agendas militares, tecnocráticas y transhumanistas. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro. El artículo plantea que estas agendas a menudo buscan moldear la sociedad Ajá. según sus propios intereses, Ujú. utilizando la manipulación de la información como herramienta. Por ejemplo, una agenda militar podría promover la narrativa de una amenaza externa para justificar un aumento en el gasto militar. Una agenda tecnocrática podría impulsar la digitalización Ajá. y la vigilancia masiva en nombre de la eficiencia y la seguridad. Ya. Y una agenda transhumanista podría promover la idea de la mejora humana a través de la tecnología, incluso a costa de nuestra privacidad y autonomía. Suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? Es fácil descartar estas ideas como teorías de la conspiración, pero el artículo nos invita a ser cautelosos, a no aceptar ciegamente la información que nos dan, Ya. a investigar por nosotros mismos. A lo largo de la historia hemos visto cómo agendas ocultas han influido en eventos importantes. No es descabellado pensar que esto sigue sucediendo en la actualidad. Tienes razón. Debemos ser críticos y cuestionar todo, incluso lo que parece obvio. Pero ante tanta manipulación, tanta información contradictoria, uno a veces se siente perdido, sin saber en qué dirección buscar la verdad. Es comprensible, pero no hay que desesperar. Hay herramientas que podemos utilizar para navegar este mar de información y encontrar nuestro propio camino. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Cómo podemos protegernos de esta manipulación? Una herramienta fundamental es la diversificación de nuestras fuentes de información. No podemos depender únicamente de los grandes medios de comunicación o de las redes sociales. Hay que explorar medios independientes, leer libros, escuchar podcasts, contrastar diferentes puntos de vista. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Buscar diferentes piezas de información y tratar de encajarlas para tener una visión más completa. Exactamente. Y además de diversificar nuestras fuentes, es crucial desarrollar nuestra capacidad de análisis. Aprender a identificar las técnicas de propaganda, detectar las falacias lógicas, cuestionar las fuentes de información, buscar evidencia que respalde las afirmaciones. Es todo un trabajo de detective, ¿no? Pero supongo que nuestra libertad de pensamiento vale la pena el esfuerzo. Absolutamente. Si no nos esforzamos por desarrollar nuestro pensamiento crítico, seremos presa fácil de la manipulación. La guerra cognitiva busca precisamente eso, convertirnos en autómatas, en esclavos de la información. Es una batalla que no podemos darnos el lujo de perder. Debemos luchar por nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de discernir la verdad de la mentira. Y creo que este deep dive nos ha dado muchas herramientas para comenzar esa lucha. Así es. El primer paso es tomar conciencia de la guerra cognitiva, reconocer qué está sucediendo y que nos afecta a todos. Luego debemos armarnos con las herramientas del pensamiento crítico, la investigación independiente y el discernimiento. No es fácil, pero es una batalla que vale la pena librar. Totalmente de acuerdo. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, así de una verdadera revelación. Y a todos ustedes, gracias por escuchar. Esperamos que este Deep Dive les haya dado herramientas para navegar por este mundo complejo y desafiante. Recuerden, la batalla más importante se libra en nuestro propio cerebro. No se la entreguen al enemigo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.